Continuemos entonces con el tema 7 del capítulo 4, el cual se titula Ecuaciones constitutivas de flujo de energía. Tal como hemos indicado, las ecuaciones de cantidad de movimiento, de flujo de energía y de transferencia de masa son ecuaciones que están definidas por términos que análogamente representan lo mismo. ¿A qué me refiero? Un término difusivo, un término convectivo, unos términos que están asociados a acumulación de masa o de energía o de cantidad de movimiento, variación con respecto al tiempo. Las ecuaciones fundamentalmente se hacen diferentes en el término de generación cuando él existe. Entonces, en estas ecuaciones el término difusivo requiere del uso de una ecuación constitutiva o una ecuación empírica, producto de ir al laboratorio, medir cuál es el comportamiento de las variables y hallar la mejor expresión matemática que las represente. Es así como surgen ecuaciones desde lo más sencilla, que es la ecuación de forma lineal, que es la que nosotros normalmente preferimos por ser una ecuación, como acabo de mencionar, sencilla y que obviamente facilitaría la resolución de la ecuación diferencial que vamos a resolver. Sin embargo, no siempre la ecuación lineal es la que mejor representa el comportamiento del fluido con el cual estamos trabajando y necesitamos utilizar ecuaciones más complejas. En el caso de flujo de energía, la ecuación por excelencia más sencilla es la ecuación definida a través de la ley de Fourier. Recordemos que esta ecuación era de la forma Q igual a la conductividad térmica por el gradiente de la temperatura. El signo negativo es simplemente un signo que se utiliza netamente por convención. K es la conductividad térmica y bueno, sabemos que la T es la temperatura. Ahora bien, esta ecuación tan sencilla la utilizamos en el caso de fluidos o de materiales que son isotrópicos, es decir, materiales cuya propiedad, en este caso la conductividad térmica, no cambia con el sentido del flujo. Tenemos en existencia materiales anisotrópicos, para lo cual esta ecuación no nos es de utilidad, y utilizamos en su defecto una ecuación de este tipo: conductividad térmica, producto punto del gradiente de la temperatura. Es así como la conductividad térmica pasa a ser un tensor, el cual nos permite representar las variaciones del material con respecto a la dirección. Tenemos en la literatura reportados entonces también otras expresiones que son un poco más complejas, tales como calor igual a menos la conductividad térmica por el gradiente del logaritmo de la temperatura sobre la temperatura, y eso por supuesto es exactamente igual a que nosotros escribamos menos K' por el gradiente de 1 sobre la temperatura. También podemos tener expresiones como esta: calor igual a menos la conductividad térmica por la temperatura al cuadrado por el gradiente de la temperatura, o el calor igual a menos la conductividad térmica por el gradiente del logaritmo de la temperatura, o calor igual a menos una conductividad térmica por la temperatura gradiente de la temperatura. Como mencioné antes, son ecuaciones netamente empíricas.